¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Vamos a seguir con el recorrido de los participantes de Voice Beyond Horizon en este interludio entre el episodio de 2, donde no hubo presentaciones musicales, pero ya nos dieron un previo de qué es lo que van a presentar, y entre el capítulo 3, que esperemos que se presente muy pronto y donde ya veamos la participación de ellos cantando como tal. Vimos que en la primera gala, en los 3 primeros lugares fueron Nurjaz de Kazajistán en primer lugar. Después estuvo, creo que Kai Shenyu de China, que nos interpretó esta melodía de O Sole Mío tan clásica en una manera bastante contemporánea, que a muchos les puede gustar, a otros no. A mí me pareció bien, me gustó como modelo de espectáculo, de show. Creo que estuvo bastante bien. Y en tercer lugar quedó una representante más del lado latino, podríamos decirlo, como es Giulia Falcone. Giulia, que a lo mejor a muchos no les convenció su canto, porque como que no mostró mucho, quiso mostrar más su canción que su talento vocal. Por ese lado lo entiendo, ¿no? Porque les está promoviendo su música. Pero al ser una competencia de canto, como que debes de priorizar la voz antes que la canción como tal. Pero bueno, esa ya es una opinión personal. A lo mejor a ti sí te gustó, a lo mejor a ti no te gustó y estás de acuerdo con lo que digo, pero no sé. En gusto se rompen géneros. Ahora sí que ella es fenomenal, es hermosísima y canta muy bien. Se va muy al lado popero, muy al pop, muy a lo suave. Y me recuerda mucho a las artistas de pop, tanto francesas como italianas, como españolas, como mexicanas, de los 80s. Tiene ese flow, tiene esa aura. Pero bueno, ahora vamos a reaccionar a algo muy interesante de unos enlaces que me mandaron vía Instagram. Les agradezco a todos los que me han estado mandando enlaces por Instagram. No he tenido tiempo de responderles, pero ya he visto sus mensajes. Les quiero agradecer mucho. He andado bien apurado de tiempo entre el trabajo, la grabación y cosas personales. Y no he podido agradecerles, pero se los agradezco por aquí. Estoy pendiente de todos ustedes también ahí por Instagram. Veo sus mensajes. Ahorita no se los he podido contestar, pero se los voy a contestar. Pero de todas maneras, por adelantado les doy las gracias. Me mandaron un enlace de Giulia interpretando, como ustedes vieron en la miniatura del video, la canción de SOS de Dimash. Pero antes de que nos vayamos a la reacción, quiero que veamos un comentario, un mensaje bastante interesante que dejó Giulia en su cuenta oficial de Instagram. La cuenta oficial de Instagram de Giulia, para que vayan y la sigan si quieren, la pueden encontrar como Giulia Falcone-oficial. Así la van a encontrar en Instagram, Giulia Falcone-oficial. Ahí está posteando cosas de su vida privada, cosas del espectáculo de Voice Beyond Horizon, fotos y cosas con sus compañeros de Voice Beyond Horizon. Es bastante interesante. Y vi un post de ella en donde está abrazada de Dimash tomándose una foto y deja un comentario bastante interesante, que es al que vamos a reaccionar. Y como pueden ver, aquí ya tenemos la foto del lado izquierdo, y les voy a leer el comentario. Lo escribí en inglés, se los voy a traducir lo mejor que pueda para que veamos qué es lo que dice. Dice Giulia Falcone-oficial. Dice: su inolvidable presentación de SOS ha sido una gran fuente de inspiración para mí, y se me movió tan profundamente que me sentí motivada, por decirlo así, a crear mi propia versión de esta canción. Dice: cuando yo apenas tenía 14 años. Dice: ahora tengo 19 años y esto ha sido un gran viaje. Gracias, Dimash, por escogerme y a otros 7 cantantes para tener el privilegio de pasar tiempo contigo y aprender nuevas cosas y consejos que nos des tú. Dice: Dimash es un cantante que siempre lo he considerado como inmenso. Dice: este programa es más que un espectáculo, es una celebración de música como lenguaje universal y para mostrar la belleza de Kazajistán con todo el mundo. Un mensaje bastante sentido,
que yo imagino que salió desde el fondo de su corazón por sentir el privilegio de poder participar. Imagínate que tú admiras a alguien, tú eres cantante o estás empezando a cantar y admiras a Dimash y lo respetas y lo admiras tanto que haces una composición, haces una versión de una canción de él y de repente en el futuro te toca que Dimash te invite a su programa a que cantes. Esto ha de ser alguna experiencia inolvidable para Julia, ya sea que gane o que no gane. De todas maneras, ella ya ganó al estar ahí. Todos los 8 participantes ya ganaron, aunque no ganen el concurso como tal, pero ya ganaron por, imagínense, tener la experiencia de poder recibir consejos y pasar tiempo con Dimash, que te dé unos avisos, que te digan que enfocarte y todo eso. Eso ya es una victoria para uno como cantante. Y pues bueno, después de esto ya nos dijo Julia que ella tenía 14 años cuando sacó su propia versión de... Y ahorita creo que ya tiene 20. Porque cuando empezó el programa nos dijeron que tenía 19, pero creo que ahorita ya, a la fecha de hoy, ya tiene 20. Creo que ya tiene 20 años, creo que ya cumplió 20. Y pues bueno, nos dijo que ella tenía 14 años cuando sacó su versión de SOS y es lo que vamos a ver a continuación. Así que Ático, después de tanto guaraguara y tanta plática, ya nos aburriste, cállate los ojos y vamos a correr el video de SOS. Espero que les guste y esto va a ser bastante interesante, así que vámonos con el video. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, Wow. pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau, suis mal dans ma peau. Wow. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus bas vu d'un Wow. Wow. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Okay. Au grand loto de l'univers, j'ai pas d'égal pas de numéro. Suis-moi dans ma peau. J'ai pas envie d'être en robot, mais trop pour le dodo. Dodo. Oh, ese whistle. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau, suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais bien être un oiseau. Dodo l'enfant. Wow, pues hasta aquí llega la versión de SOS de Julia Falcone. Me gustó. Obviamente hacer una comparación con la versión de Dimash es... o sea, no va.
no va. Porque aquí hay que tomar en cuenta que Julia tiene 14 años. Yo creo que ahorita Julia ya no la cantaría igual que como la cantó. O si la canta igual, la perfeccionaría un poco. Por lo que he estado viendo de Julia, tanto en el programa como en este video, siento como que a veces abusa mucho del falsete. Ella tiene una voz de pecho y una voz de cabeza muy bonitas, muy potentes, pero quiere suavizar todo con falsete. Y a veces siento que lo usa de más, como esas cantantes que todo lo quieren cantar con aire. Siento que cae mucho en esa monotonía de querer atenuar todo con falsete. No sé, digo, ese es un gusto personal. A lo mejor a ti te gusta que haga eso, ¿no? Digo, no lo hace mal porque de verdad no lo hace mal, pero nada más que siento como que abusa de eso. Pero bueno, es su estilo y es algo que todavía a mí no me termina de cuadrar. A lo mejor necesito escucharla más para adecuarme más a eso, ¿no? Y su versión de SOS para una niña de 14 años, wow. Yo creo que en esta versión de SOS nos demostró más capacidades y cualidades vocales que en el capítulo, en la primera gala del concurso, porque aquí nos demostró voz con aire, falsete, voz de pecho, voz de cabeza, whistle, beltings. No sé, aquí nos mostró más cosas que en su canción de la primera gala. No sé, sería interesante. Me gustaría ver cómo la canta ahora Julia. Sería interesante que a ver si en el pasar del programa la canta. Sería... ¿Qué mejor que tener a Dimash ahí con ella para que le dé consejos y le diga a Dimash, mira, puedes hacer esto aquí, 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 aquí? Ya vimos que tiene muy buenos agudos. Canta muy bonito, tiene mucho soporte. Aquí tiene 14 años, el control todavía se le iba un poquito, pero está excelente. Ella canta muy bien, muy muy bien. Es como les digo, ¿no? A lo mejor su estilo o su género te podrá convencer del todo o no, pero hay que reconocer que la chica canta muy bien. Tiene muy bonita voz, tiene muy bonito color de voz. Pero a lo mejor yo siento que el estilo de ella y el de Prince, por lo que nos han mostrado hasta el momento, siento como que no encaja en lo que están mostrando los demás competidores. Pero por el lado de Dimash lo entiendo, porque él está mostrando diferentes estilos, no nada más lo tradicional de Kazajistán o China, ¿no? Que son los predominantes, sino que quiere mostrarles al pueblo kazajo y al pueblo chino otro género, otro estilo, que para ellos vendría siendo un poquito más novedoso, como que vendría siendo lo de que presenta Stefano Prince y lo que presenta Julia Falcone. Por ese lado lo entiendo, ¿no? Que quiere diversificar y no centrar todo en canto operístico y en cosas tradicionales kazajas y chinas. Por ese lado, les digo, lo entiendo y no me parece nada mal. Nada más que para mí, en mi gusto personal, como que siento que no cuadra, no encaja, pero digo, en gustos se rompen géneros. Así como dicen, para gustos los colores, ¿no? Pero la opinión más importante es la que tengan ustedes. ¿Qué les pareció este tributo de Julia a Dimash con la canción de SOS? A mí, sinceramente, me gustó. Me gustaría ver cómo la canta ahora, de 14 a 20 años, con la experiencia que ya ha ganado. Me gustaría ver cómo la canta ahora, porque si esta versión a los 14 años le quedó excelente, imagínense cómo la cantaría ya ahorita, ¿no? Y más si puede aprovechar y tomar consejos de Dimash. También por ahí en su canal de Instagram vi que interpreta la de Adagio, la de Lara Fabián y que canta también Dimash. Si les gustaría que la trajera, déjenmelo aquí en los comentarios y vemos a Julia interpretando Adagio. Y pues bueno, ahora sí que si esta reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash o relacionados con Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.